Hablar de la conquista de México es bastante peliagudo. Cualquier cosa que esté relacionada con esto va a generar como mínimo un comentario de odio o de supremacía. Ustedes saben a quiénes me refiero, ya los estaré leyendo en comentarios. Aún así considero importante en este 2020 hablar sobre este hecho histórico que sigue generando debates y disputas entre los mexicanos, pues estamos a nada del aniversario número 500 de la matanza del Templo Mayor, de la Noche Triste y otras cosas importantes ocurridas hace medio milenio. Así que agárrense porque continuamos con el segundo episodio de Preguntas y Respuestas, mitos y realidades de la arqueología mexicana. Yo soy Alonso PM y no tengo nada que hacer. Antes de empezar quiero aclarar que al decir conquista de México me refiero al conflicto armado entre el Imperio Mexica y las fuerzas peninsulares e indígenas comandados por Hernán Cortés, que terminó con la derrota de los primeros y la instauración de la Nueva España. Dejemos de lado por ahora si fue conquista o invasión, como varios opinan. Para mí fue el primero. Un gran youtuber ya respondió esta cuestión con argumentos y de manera que todos entendamos. Ahora sí, comencemos. Moctezuma Xocoyotzin, también conocido como Moctezuma II para diferenciarlo del Wicamina, fue el Güey Tlatoani de los mexicas de 1502 a 1520, año en el que moriría por causas aún no claras. El año anterior a su deceso, un 8 de noviembre, Cortés y sus fuerzas se encontraban a las afueras de la capital azteca y fueron recibidos en ella por el gran gobernante, ya sea por la idea de que los peninsulares eran dioses, teules como ellos les decían, o por un movimiento arriesgado donde sus deidades intervendrían, sabiéndose derrotados ante el poder del enemigo. Lo cierto es que el ejército español indígena, incluyendo a los grandes enemigos de los mexicas, los tlaxcaltecas, entraron en la capital del imperio más grande de Mesoamérica. 7 meses más tarde, los habitantes de la ciudad estaban hartos de los extranjeros y sus aliados, pues recientemente había ocurrido la matanza del Templo Mayor, la de la fiesta del Toxcat, a manos de Pedro de Alvarado, quien había quedado al mando tras la partida de Cortés para enfrentarse a Narváez. En fin, los mexicas sitiaron al enemigo en el palacio de Axayacatl, donde Moctezuma los había hospedado y donde ahora era prisionero de los venidos del otro lado del mar. Estos le hicieron salir a la azotea para calmar a la muchedumbre enfurecida y ¡pam! Una piedra venida de los suyos le dio en la cabeza, provocándole la muerte 3 días después. O bueno, esta es la versión más conocida de su asesinato. Al menos así relatan los españoles. Cortés, en su segunda carta de relación, y Díaz del Castillo en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. No obstante, contamos también con lo dicho por los indígenas, aunque posteriores a este acontecimiento. Y yendo a buscar al gran rey Moctezuma, dicen que le hallaron muerto a puñaladas, que le mataron los españoles a él y a los demás principales que tenían consigo la noche que se huyeron. Y este fue el desastrado y afrentoso fin de aquel desdichado rey. En el mes de Tequilhuitontli, los españoles dieron muerte al Moctezumatzin, haciendo estrangular, y después de eso huyeron aprovechando las sombras de la noche. En el año 2 Pedernal, 1520 años, fue cuando murió el señor Moctezuma Xocoyotl, rey de Tenochtitlan, hijo de Axayacatzin. Reinó 19 años, a los 3 los mataron los españoles. Hay que mencionar que durante su cautiverio se había nombrado a un nuevo Güey Tlatoani, Cuitláhuac, por lo que el antepenúltimo emperador mexica ya no le servía a nadie, ni a los españoles como rehén, ni a los mexicas como líder. En mi opinión fue muerto por los europeos, aunque es difícil saber en este caso cuál es la verdad. Tras su fallecimiento, Cortés y sus hombres ya no contaban con la protección que éste les brindaba, por lo que la noche del 30 de junio de 1520 escaparon del asedio del palacio. Pero en su camino por la calzada de Tacuba, fueron emboscados por una multitud de mexicas que actuaban en venganza por todo lo ocurrido tras su llegada. Una contundente derrota para el bando español y sus aliados. Bernal Díaz del Castillo nos dice así: ya que íbamos por nuestra calzada adelante,
cabe el pueblo de Tacuba, a donde ya estaba Cortés con todos los capitanes, Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de Olid y otros de a caballo de los que pasaron delante. Decían a voces: «Señor capitán, aguardemos que dicen que vamos huyendo, y los dejamos morir en los puentes. Tornémosles a amparar. Si algunos han quedado, que no salen ni vienen ningunos». La respuesta de Cortés fue que los que habíamos salido era milagro. Todavía volvió con los de a caballo y soldados que no estaban heridos, y no anduvieron mucho trecho, porque luego vino Pedro de Alvarado bien herido, a pie, con una lanza en la mano, porque la yegua alazana ya se la habían muerto, y traía consigo 4 soldados tan heridos como él. En ninguna fuente se menciona al capitán extremeño llorar al pie de un árbol, un ahuehuete como dice la tradición, ese que está aquí en Popotla, pero sí que lloró. Como Cortés y los demás capitanes les encontraron de aquella manera y vieron que no venían más soldados, se les saltaron las lágrimas de los ojos. Al menos así nos cuenta el célebre cronista español, porque Cortés, al relatar esta noche aciaga, lo omite. Y llegado a la dicha ciudad de Tacuba, hallé toda la gente remolinada en una plaza, que no sabían dónde ir. En este desbarato se halló por copia que murieron 150 españoles y 45 yeguas y caballos, y más de 2000 indios que servían a los españoles. No le iba a decir al rey que era un chillón, ¿verdad? No podía flaquear ante la adversidad, ante las huestes de Cuitláhuac. Para mí que sí derramó, aunque sea una lagrimita. Hasta hace pocos años se decía que la mujer indígena que le fue dada al famoso conquistador extremeño, Malintzin, que gracias a su función como traductora fue decisiva para la caída de los mexicas, era una traidora. Esta idea ha ido cambiando. Común entre los mexicanos decir que traicionó a los suyos, pero ¿quiénes eran los suyos? ¿Quién era ella? Díaz del Castillo, de nuevo, nos cuenta que era hija de los caciques de Painala, muy cerca de Coatzacoalcos. Su padre murió y su madre se casó de nuevo teniendo un hijo varón. Como quería que este heredara el cacicazgo, la dieron a unos habitantes de Xicalango y a su vez estos se la dieron a los de Tabasco, para terminar finalmente junto a Cortés. Ella no era mexica, sino que pertenecía a uno de los tantos pueblos que pronto caerían bajo la fuerza expansionista de Tenochtitlan. Los llegados del otro lado del charco, al percatarse de esta situación, decidieron emprender la toma de esta ciudad, junto con miles de indígenas que apoyaban la idea de derrocar al pueblo de Huitzilopochtli. Doña Marina, como fue conocida tras su bautizo, hablaba varias lenguas. Algunas fueron decisivas para entenderse entre los mexicas. Ella traducía del náhuatl al maya a Jerónimo de Aguilar, náufrago español que había llegado a la península de Yucatán, quien lo trasladaba del maya al castellano a su capitán. Fue tan excelente mujer y buena lengua, la traía siempre Cortés consigo, y la doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios de la Nueva España. He querido declarar esto porque sin doña Marina no podíamos entender la lengua de la Nueva España. Marina no traicionó a nadie. Quedó envuelta en una lucha contra el imperio mexica que mediante su sistema tributario se había ganado la enemistad de los pueblos que en 1521 acabarían por derrumbarlo. Circunstancia aprovechada por los españoles que tras la instauración de la Nueva España sometieron de nuevo al indígena a una nueva explotación, salvo algunos líderes y pueblos que pelearon con Cortés. Como ya mencioné antes, los españoles vencieron al pueblo del Águila con la ayuda de miles de aliados indígenas. Esta es una primera causa de la caída de Tenochtitlan. Tanto las cartas de Cortés al rey Carlos V como en la historia verdadera de la conquista nos hablan de alrededor de 800 españoles junto a 75,000 soldados indígenas en el asalto final a las ciudades de Tenochtitlan, que ya mencioné mucho antes, y Tlatelolco. Las fuerzas fueron divididas en 3 grupos. Pedro de Alvarado en Tacuba, con 30 de a caballo y 18 ballesteros y escopeteros, y 150 peones de espada y rodela, y más de 25,000 hombres de guerra de los Tlaxcaltecatl.
Gonzalo de Sandoval en Iztapalapa con 24 de caballo y 4 escopeteros y 13 ballesteros y 150 peones de espada y rodela, los 50 de ellos mancebos escogidos que yo traía en mi compañía, y toda la gente de Huajucingo y Chururtecal y Calco, que había más de 30,000 hombres. Cristóbal de Olida en Coyoacán, con 33 caballos y 18 ballesteros y escopeteros y 160 peones de espada y rodela y más de 20,000 hombres de guerra de nuestros amigos. Cortés comanda desde 13 bergantines puestos en el lago de Texcoco junto con 300 hombres. Todos los más gente de la mar y bien diestra, de manera que en cada bergantín iban 25 españoles, y cada fusta llevaba su capitán y veedor y 6 ballesteros y escopeteros. Como vemos, también las estrategias utilizadas para el sitio mexica fueron determinantes, como el corte efectuado en el suministro de agua dulce a las ciudades que venía desde Chapultepec, que era quitarles el agua dulce que entraba a la ciudad, que fue muy grande ardid. Como un pequeño plus, quizás el uso de armas de fuego, de ballestas, de armaduras y caballos fueron de ayuda al bando peninsular. Finalmente hay que mencionar el impacto mental sobre los mexicas. Momentos antes de la caída habían tenido extraños sucesos que presagiaban algo funesto. Incluso el mismísimo Moctezuma se encontraba apesadumbrado. Luego es hecho prisionero y al poco tiempo muere. El recién nombrado Huitlatóani Cuitláhuac fallece por la viruela también poco tiempo después y entonces es nombrado Cuauhtémoc. Toda esta inestabilidad en la figura del gran gobernante mermó la moral de los valerosos guerreros. Todos estos factores incidieron en el inminente final de este imperio, del pueblo mexica y de la historia del México prehispánico, el 13 de agosto de 1521.